¡Woo! No me lo puedo creer. Ya hace 1000 días que dejé Francia para recorrer toda Sudamérica con Panchito, mi furgoneta equipada, y estoy muy feliz de cumplir este número tan simbólico. Hace 1000 días atrás estaba todo nervioso, con muchos miedos, no sabía cómo iba a funcionar. Ya hemos recorrido tanto y justo ya llegué a una etapa bastante importante del viaje, y para que entiendas un poco dónde estoy, qué estoy haciendo, cuáles son los planes, tienes que ver todo el video. Hoy marca un hito significativo en mi vida. Hace 1000 días que dejé atrás Francia para perseguir un gran sueño: explorar toda Sudamérica. Me aventuré en esta odisea con aprehensión, sin saber cómo me iba a ir, qué iba a encontrar, qué experiencias iba a tener. Tras un periodo de dedicación en el ámbito laboral, asegurándome mi bienestar económico, algo seguía faltándome. Mi pasión interior se encontraba apagada. Me vi retornando a mis pensamientos de niñez y juventud. ¿Qué soñaba? ¿Qué anhelaba ser en el futuro? La respuesta estaba clara: viajar, explorar el mundo, sumergirme en diversas culturas, experimentar lo inusual y compartir vivencias con personas de diferentes rincones del planeta. Algo quería aportar a este mundo. No sabía exactamente qué, pero estaba seguro que tenía que emprender ese gran viaje. Entonces, ¿qué decidir? ¿Continuar sumergiéndome en la comodidad y la acumulación de riqueza material? ¿O lanzarme antes de que sea demasiado tarde para atesorar experiencias, recuerdos y descubrimientos? La respuesta parece sencilla, pero dista de serlo. Dejar atrás todo, despojarse de comodidades y aventurarse en lo desconocido es un desafío abrumador. Pero en mi interior, la idea de cumplir ese sueño avivaba una pequeña llama, y supe que era lo que tenía que hacer. Parezco papagayo. Ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho. Ya me voy, vuelvo a la casa con un papagayo. Bienvenidos a todos, yo me llamo Clément, sí soy francés, es por eso hablo un español un poco raro, puede ser. Eso va a ser el primer video de mi canal, no estoy acostumbrado a hablar así a cámara, entonces no sé cómo va a ser, pero sí, este es el primer video. ¿Y por qué hago este video? Porque ya he decidido hacer mi gran proyecto de vida, y es que voy a viajar mucho tiempo. Mi aventura empieza en unos días. Me voy a Chile y espero después visitar otros países. Mi proyecto es de viajar en una van, una furgoneta. De momento no sé muy bien cómo voy a hacer. Con muchas ganas, obviamente. No puedo esperar, quiero estar ya ahí. Que bueno, hay muchas cosas que todavía no sé cómo se van a pasar. No sé cómo voy a encontrar un vehículo, dónde voy a dormir, cómo voy a llegar. No conozco nada del país, lo voy a descubrir poco a poco. Por eso quiero compartir mi aventura y mi experiencia con vosotros. Voy a intentar hacer algunos videos así regularmente y veremos lo que pasará. Tantas buenas experiencias que malas experiencias. Espero que no muchas, pero bueno, va a haber obviamente. También tengo mucho estrés, no voy a mentir, que tengo muchos miedos, que no es fácil dejar todo así, toda mi vida, mi trabajo, la gente que quiero, mi comodidad. Ahora mismo estoy preparando los últimos papeles y cosas, mi maleta, para irme. Y voilà, solo queda irme. Ya. El 4 de enero de 2021 llegué a Chile. Completé los trámites para adquirir un vehículo, lo equipé con lo necesario para vivir y emprendí mi travesía. Du coup, ça y est, mon voyage commence. Et du coup, là, je suis garé juste ici. Et du coup, j'ai trouvé cet endroit-là
Genre c'est à 2 heures de Santiago, c'est sur la côte. Mais bon, du coup, ouais, je vais passer la nuit ici. Et voilà, je suis content d'enfin commencer. Du coup, on verra si je passe une bonne nuit, une bonne première nuit dans mon lit. Al principio me cuestioné, ¿qué hacía ahí durmiendo en mi vehículo? ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Había sido demasiado audaz aventurarme en lo desconocido? Fue entonces cuando comenzaron las maravillosas experiencias, las valiosas lecciones y los encuentros memorables. Recorrí Chile de norte a sur, maravillándome con su diversidad de paisajes impresionantes. Adentrándome después en la vasta y linda Argentina. Luego descubrí la fascinante cultura y el folclore de Bolivia. Cruzando luego Paraguay con la amabilidad de su gente. Y explorando el inmenso y vibrante Brasil. El último país de mi travesía fue Uruguay, con su costa serena y su ambiente relajado. Sin duda no ha sido un camino fácil. En más de una ocasión me he cuestionado si debería seguir adelante o regresar a mi país donde la comodidad y la familiaridad eran más accesibles. A lo largo de esta travesía, enfrenté una serie de obstáculos, desde problemas mecánicos con mi vehículo hasta preocupaciones de salud o afrontar las inclemencias del tiempo, ya sea el frío implacable de las noches o el extremo calor del día, también la ausencia de comodidades como una ducha caliente o una cama espaciosa, las condiciones de seguridad que varían drásticamente de un lugar a otro, y sin olvidar, la soledad se convirtió en una compañera constante en este viaje. Estoy bloqueado en la playa, no consigo salir. Bueno, esta noche había mucha lluvia, mucha. Intenté salir, pero me quedé bloqueado. Lejos de la ciudad, sin señal, no hay nadie. Sin embargo, en medio de esos momentos difíciles, siempre había algo hermoso, algo que me hacía recordar por qué había emprendido este viaje. Descubrir lugares de una belleza impresionantes, recibir la ayuda de personas que aparecían de la nada en mi camino, extraños que luego se convertían en amigos y cuyos gestos de generosidad y amabilidad me dejaban sin palabras. Sí. Qué lindo, sigue adelante, feliz viaje, los quiero un montón. Y luego está el encuentro que cambió mi vida por completo, Sebastián, que hoy él no solo es mi compañero de viaje, sino también mi compañero de vida. Juste une faille dans mon cœur attend pour la peinture au mur et les bambins qu'une nue. Juste une faille dans... Luego me di cuenta que viajar y compartir con la gente era mucho más que una simple aventura personal. Era una forma significativa de contribuir al mundo. Descubrí que al sumergirme en nuevas culturas, interactuar con personas de diferentes orígenes y compartir experiencias,
tenía el poder de esparcir risas, alegría y momentos especiales. Mi viaje se convirtió en una forma de aportar un poco de luz y positividad al mundo. Una risa, un gesto amable, y en cada encuentro sentía que estaba haciendo una pequeña pero valiosa diferencia en la vida de aquellos con quienes me cruzaba. Aquí tienen mi madre y mi padre, que vinieron a verme después de un año. Así que casi 3 años de viaje, abarcando 6 países de Sudamérica. Ahora ha llegado el momento de volver al propósito inicial de mi proyecto, recorrer los 12 países de Sudamérica. Y hoy inauguro una nueva etapa fundamental en mi viaje. Camino de Ripio. Y los autos van a toda velocidad en una carretera de Ripio. Y me acaban de lanzar una piedra y se rompió mi vidrio. Ay. Wow. Esta máquina estará extrayendo petróleo, supongo, ¿no? Nunca había visto una así, de tan cerca. Wow, bueno, aquí no se puede pasar. Hubo un derrumbe muy grande. El cerro se cayó en la carretera, así que voy a tener que buscar otro camino. Hace ya 3 horas que ando en carreteras de Ripio y parece que aún queda bastante. No hay nadie, ni una casa, ni ningún pueblo por aquí. No sé cómo es posible, pero estoy completamente perdido. Me desvié de la ruta 40, de la ruta principal, y el camino se hacía cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta llegar aquí, en el medio de un lugar bien bonito, pero puede ser que haya cruzado Chile sin darme cuenta. ¿República Francesa, dice? Sí, soy francés. Ah, bien. ¿Esto alquila en Chile o no? Está comprado, lo compré en Chile. Compró. ¿Y ahora? ¿Ya se va para Chile? No, voy hacia el norte. Quiero hacer toda la ruta 40. No, esta no es la ruta 40. Tiene que tomar la que va para allá. Esa es la ruta 40. Ah, ya, ya salta. Esta toma la 60. Ese va a Belén, Santa María, Ya, ahí va quiero para ir. Salta. Sí, ahí quiero ir. Ya, entonces voy a pasar ahí. Menos mal que vino. Ya. Lo orientamos un poco. 4080 metros sobre el nivel del mar. Por eso me cuesta tanto respirar. Ahora toca cruzar nuevamente a Chile. Vamos a hacer los últimos kilómetros aquí en la frontera de Jama. Pero no hay mucha gente, estoy solo, así que creo que van a tener tiempo de atenderme. Estoy aprovechando, me estoy cocinando 2 huevos rapidito porque no se puede entrar en Chile con las cosas animales y vegetales. Me permitieron cocinar rapidito mis 2 huevos y para no botarlos. Ya lleguemos a Arica, era la última ciudad, la última capital regional que me faltaba de Chile, porque sí, ya puedo decir que visité las 16 capitales regionales de Chile y es un pequeño logro. Entonces yo voy a aprovechar a conocer un poco la ciudad, tal vez me voy a bañar, que hacía tiempo que no veía la costa, y nosotros nos vamos a encontrar en la frontera con Perú, porque yo creo que ya
ya es tiempo de entrar en el séptimo país de este gran viaje por Sudamérica. Hace 1000 días decidí dar un salto al vacío y lanzarme a esta gran aventura. Y debo decir que fue la mejor decisión de mi vida. He experimentado un despertar en mí, una sensación de estar realmente vivo, de apreciar las pequeñas cosas de la vida y maravillarme ante la belleza del mundo. Wow, esa vista. Hoy celebramos este día simbólico. Pero quiero dejar claro que esto no es el final de mi aventura, sino apenas el comienzo. Y quiero agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes que ven mis videos, dejan sus comentarios y también a los miembros del canal que decidieron apoyarme financieramente. Sin su apoyo constante, no estaría donde estoy hoy en día. Los invito a todos a unirse a esta emocionante aventura, a acompañarme a través de mis videos y a seguir explorando juntos el hermoso Perú. Y no es nuevo, voy a tener nuevamente problemas para cruzar la frontera. Pero creo que ya saben, no soy alguien que se rinda fácilmente. No tienes cédula chilena, ¿cierto? No tengo cédula. Lo que pasa es que no puedes sacar un vehículo por acá sin tener la cédula. Pero si el vehículo es mío, está mi nombre. Nuestra normativa en Chile, por Perú no podría sacar ese vehículo. No se puede por Perú. No se puede por Perú. Así que no me dejan entrar a Perú. Parece que no hay ninguna manera de cruzar a Perú. Estoy un poco nervioso porque no sé qué hacer. Ay, quiero llorar.